Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. ¿Qué ha cambiado, Alejandro? Bueno, sí, usted hizo una introducción que no necesita que yo refrende nada, es así como lo dijo. Sentí desde aquel momento, como usted bien dice, fueron 20 años en donde luchamos incansablemente porque este nuevo modelo de desarrollo social que venimos llevando a cabo en este país con muchísimo esfuerzo y con resultados magníficos, se convirtiera en política pública. Desgraciadamente, en este trayecto de los 20 años, luego de haber conversado con tantos presidentes y con tantos miembros de la clase política, no pudimos conseguir que se llevara a la práctica toda esa política pública que tanto necesitan los salvadoreños, pero que requerían de un enorme esfuerzo desde todos los lugares, estructurales, emocionales, psicológicos, políticos, educativos, etcétera, etcétera, laborales. Y el año pasado, un poco más de un año y 2, 3 meses, decidí un poco dar una especie de salida a todo esto porque me sentía muy impotente, me sentía muy preocupado, me sentía como que le había dejado todo a El Salvador. Usted recuerda, Federico, que nos conocemos hace 20 años. Sí, señor. Que me tocó yo dejar a la familia, dejar a mis hijas, a mi señora, a mi socio. Que te debe odiar un socio porque le dejaste mucho trabajo. Absolutamente, absolutamente. Y eso me costó muchos temas de salud, o sea, mis jornadas de trabajo eran de 12 a 16 horas cada día, incluyendo sábado y domingo. Y entonces dije, bueno, al final del día, si no podemos convertir esto en una política pública que tanto necesitan los salvadoreños, luego de haberlos conocido tanto en sus lugares, en su hábitat natural, me parece que es un buen momento de dar un paso al costado y de esperar que algún día alguien tuviera interés en llevarla adelante, si acaso. Sí. Me había peleado mucho, bueno, me peleé durante 20 años con todo, no me quedó nadie con quien pelear. Las organizaciones internacionales nunca me hicieron mayor caso, ellos estaban enfrascados en su manera de llevar proyectos adelante. Yo fui muy crítico con eso, dije que habían sido sumamente ineficientes, que no se producían transformaciones y que había muchos recursos perdiéndose por allí y que eso era casi imperdonable. Entonces me sentí ya como que estaba bueno, ¿para qué tanto? Son 20 años, los resultados están a la vista, nadie quiere escuchar. Y un día recibí el llamado finalmente de la única persona que yo esperaba y hacía un llamado, que era el presidente de la Nación, el señor Nayib Bukele. Me llamó justamente hará poco más de un año y conversamos en Casa Presidencial por espacio de 3 o 4 horas. Yo ya lo conocía al presidente porque ya me había llamado en otras épocas cuando él era alcalde de la ciudad y ya me había encontrado en varias oportunidades anteriormente. Pero me volvió a llamar ahora y me dijo, mira Alejandro, usted no se puede ir. Nosotros necesitamos que usted desarrolle este modelo, este nuevo modelo de desarrollo. Usted conoce como nadie esto, usted ha hecho otras las transformaciones y la verdad que le pedimos, y créame que lo vamos a acompañar. Ese pedido para mí fue, por un lado, la emoción de una lucha de 20 años, se imaginará, Federico, porque era lo que había luchado y porque ahí vi que los salvadoreños, una gran parte de los salvadoreños iban a tener una oportunidad, porque yo creo absolutamente en el nuevo modelo de desarrollo y porque ya viene trayendo sí, resultados magníficos. Entonces, a partir de allí, empecé a reunirme con su equipo,
fueron varias las ocasiones en que me reuní con el señor presidente. Se portó conmigo de manera extraordinaria, me respetó, me escuchó, me apoyó, dio esas indicaciones. Su grupo hasta el día de hoy respeta todo, no hay una sola indicación que modifique la esencia de cada uno de los proyectos y de este modelo de desarrollo. Me lo dice a mí en lo personal, se lo comunica a su gente en el gobierno. El día que hizo el anuncio, el 14 de septiembre, cuando finalizó el anuncio, nos reunió. Yo estaba conversando con el ministro de Gobernación, con Juan Carlos Videgaín, y me llamaron, me dijo, mira, el presidente quiere hablar. Estaba reunido con las organizaciones internacionales y varios embajadores. Ese día fue que estamos viendo allí, pero más tarde. Y hizo una presentación muy respetuosa. Preferiría no repetirla porque ya habla muy bien de mí y no tiene ningún sentido. Creo que ya con lo que dije al principio ya hablé de más. Y les dijo, miren, apóyenlo, por favor. Nosotros como gobierno estamos haciendo las modificaciones y adaptándonos a este nuevo modelo de desarrollo. Yo le dije a las organizaciones, miren, yo he sido muy crítico durante 20 años, pero los necesitamos. Si bien no van a dirigir todos sus recursos en función de este modelo, solo les pido que una parte de ellos le den una oportunidad para que funcione. Yo creo que, Alejandro, cuando tú hablas de un nuevo modelo, cuando usted habla de un nuevo modelo de desarrollo, es importante entender cuáles son los paradigmas, cuál es la lógica que hace el sustento de ese nuevo modelo. Para empezar, si entendemos modelo de desarrollo, ¿de qué hablamos y luego por qué es nuevo? Bueno, es nuevo porque utiliza una conceptualización nueva, mucho más amplia de la pobreza, en donde descubrimos, cuando ampliamos todos esos conceptos, que hay un montón de recursos maravillosos en el país que no se utilizan. Y las construcciones que se hacen para lograr el desarrollo son justamente a partir de esos nuevos recursos que existen, que ya están en el país, y en la participación de la gente como hecho muy relevante. Cualquiera que haya trabajado con temas de desarrollo o de prevención, que no es justamente lo que más me gusta, porque yo no creo particularmente en la prevención, tal vez como un aspecto muy puntual sí. Prevención de la violencia, habla usted. Claro, yo creo mucho más, y eso es lo que creyó el presidente. Por eso lo puso. Claro que me estoy salteando y quiero tener un orden. Después, si quiere, hablamos sobre ese tema. Nosotros lo que buscamos es la participación de la gente, que es una de las cosas más difíciles que hay. Y para que la gente participe, primero tiene que comprender de qué se trata, de la realidad en la que vive, de por qué se está así, de por qué es necesario el cambio y la transformación, de qué es posible esa transformación. Pero que la pobreza está conformada de aspectos emocionales, intelectuales, psicológicos, económicos, laborales, de salud. Usted antes hablaba de la salud mental. El pueblo salvadoreño está muy, pero muy lastimado, pero sumamente lastimado luego de tantas generaciones. Si bien se corrió ahora el velo de la violencia, ahora que vemos qué queda porque hoy es un mundo absolutamente distinto, que no muchos terminan de valorar, porque como no viven ahí, yo no sé si para nosotros los que vivimos un poco mejor, podemos encontrar alguna analogía para comprender qué significa la diferencia de esos millones que viven en las comunidades y que ahora no están atravesando esas circunstancias. Bueno, de eso vamos a hablar, se lo garantizo. Entonces, la participación de la gente, le decía, que se anime a participar, que se anime a ser constructor de su propio futuro, y un Estado
que facilite esas condiciones de vida, que vaya transformando esa realidad. Cuando usted puede conseguir que esas personas construyan relaciones integradoras entre personas del mismo ámbito o de ámbitos distintos. Cuando hablo de ámbitos distintos, pues son el que vive más o menos bien y el que vive más o menos mal o muy mal. Esos ámbitos, el gran problema de este país que tiene que ver con la pobreza es la desintegración. Es mucho más importante que el de la desigualdad. Pero ya me meto en otro terreno y no quisiera abrir. Pero quiero ir entendiendo los conceptos. Cuando usted habla de desintegración, ¿qué? ¿Familiar, social? De todo tipo. Okay. De todo tipo. La persona que vive en la comunidad no tiene acceso a una buena educación, ni desde que arranca hasta que eventualmente, en el mejor de los casos, llegue a convertirse en bachiller. Es decir, la educación pública no es igual que la educación privada, un hecho. O sea, dudar de eso es dudar de que están mirando televisión. Ok, conforme. La mejor realidad es ir y ver desde dónde hay que empezar a construir. Las políticas públicas en general y todo el SACID, que yo llamo el Sistema de Ayuda, Cooperación y Desarrollo, empiezan a construir desde el 5º piso, desde lo que se supone es que se necesita cambiar, con acciones aisladas, y hay que construir desde los cimientos. Entonces, hay una desintegración educativa, hay una desintegración. El problema de salud mental de la población salvadoreña es tremendo. Debería haber, y vamos a intentar de hacer eso, de poner psicólogos en cada escuela. Vamos a intentar. Yo no quiero ir corriendo, porque es tanto el olvido a través, es cultural ya. Para una atención psiquiátrica y luego la cita le queda meses después. Un milagro que acierte con la pastilla y con la dosis que le tenga que dar. Milagro es la palabra. Milagro. Sí, milagro. Es milagroso. Entonces, pero bueno, cierro el paréntesis. Como a mí me toca, yo sigo trabajando, Federico, sábado y domingo. Me tocó estar, y no quiero mencionar el lugar porque a lo mejor digo algunas cosas, me encantaría porque me da mucho orgullo. En realidad lo voy a mencionar porque vale la pena, porque ahí hay directores y maestros y gente maravillosa. Estuve en la urbanización, en la escuela, Veracruz, en Ilopango, una escuela que yo invito, que sufrió como muchísimas escuelas, todo, estos últimos 20, 30, 40 años, pero que tiene alguna gente que me encantaría que floreciera y que el salvadoreño descubriera que ahí está la esperanza, porque hay buenos maestros, porque hay buenos directores, porque hay gente de la comunidad que quiere. Pero también ve, y en esto debo ser más cauto porque si no, que hay una necesidad y una demanda. Había gente de otras escuelas, había abuelos, etcétera, etcétera. Participaron 450 personas en las actividades que realizamos. Y la demanda, por ejemplo, de salud mental, un pedido casi... Mire, ahí justamente estamos viendo unas imágenes de lo que ocurrió el sábado. La demanda por ejemplo, de salud mental, de psicólogos. Ya movilizamos a una de las psicólogas que tenemos a mano, la doctora... bueno, ahora se me va el nombre, qué desastre. Ya me voy a acordar. Me pasa toda la vida a mí. Y cuando llegue a mi edad ni le cuento. Si llego. Y ya por suerte, pero no necesitan una charla, necesitan un mínimo tratamiento. Claro, porque con una charla no es mágico. Sí. No, una cosa es un dolor de cabeza, que una pastilla, una acetaminofén tal vez se lo cure. Otra cosa son problemas profundos. Claro. El pueblo está muy lastimado, Federico, hace muchos años. Alejandro, quiero terminar de entender este modelo de desarrollo de integración. Entonces, entre las personas y entre las personas e instituciones y entre las instituciones entre sí, van construyendo puentes integradores. Hoy lo que existen son enormes embudos para que esos jóvenes, vecinos, abuelos, que la gente en la comunidad no está integrada ni con el arte, como estamos viendo ahora, los abuelos que ni siquiera están absolutamente olvidados, han pasado
Ni le cuento ya en la época de la pandemia, porque eso fue para todos, pero para los abuelos fue incluso peor. Pero han estado olvidados y no han sido aprovechados. Los abuelos hoy son un recurso maravilloso desde hace años para poder transmitir y generar y construir esos puentes para ayudar a otros abuelos, a otros jóvenes, a otros miembros de la comunidad a ser parte de esa naturalización que hay que establecer entre esa escuela y universidad, entre esa escuela y la comunidad, entre esa familia y la escuela. Ahora, por 20, usted dijo que tiene 20 años de trabajar aquí en El Salvador, Sí. más o menos un poquito más, 23, 24 años tengo yo de ejercer periodismo, y estoy acostumbrado a escuchar, a ver si me acompañan los análisis. Desde los lados de la izquierda decía, mire, los privados nunca le ponen atención a las grandes necesidades de las mayorías, por eso es que el Estado tiene que ser un Estado fuerte que garantice buena educación, que garantice oportunidades de empleo, que garantice que no haya inequidades en el mercado para que todos tengan el mismo nivel de oportunidades. La gran apuesta es construir condiciones de este papá Estado para la igualdad. Algunos lo llevan incluso a esa figura de Estado de bienestar, donde el Estado es el que presta todo. El Estado tiene que garantizar todo para que el ciudadano pueda desarrollarse, porque si se lo dejamos a los privados eso no va a funcionar. Del otro lado, decían, no, espérese, lo que usted logra con eso son grandes elefantes de corrupción que no hacen nada. Entonces lo que hay que hacer es soltar a la empresa privada y la empresa privada, por la competencia, genera condiciones, se crean más empresas, hay un rebalse económico y en ese rebalse el agua cae para todos y vas a ver cómo los que ahora están abajo comienzan a subir. Bueno, 20 años después, ni lo uno ni lo otro. Exactamente. La teoría de la integración, entonces tú dices, consiste en construir puentes, pero ¿qué gana el que está acá en una mejor condición, en una empresa, de tender un puente a una comunidad en condiciones empobrecidas? ¿Qué gana? Y van a cruzar ese puente uno o dos, porque casos de éxitos hay. Yo recuerdo, cuando yo estudiaba Derecho, había un compañero de origen muy humilde, tenía solo lo del bus, estudiaba con las separatas que los demás compañeros le prestaban abajo de un árbol de mango, los leía, tenía una mente prodigiosa. Hoy es un prominente abogado. Es decir, él cruzó ese puente que no había ni puente, él fue escalando solito. ¿Cuánto van a lograr cruzar ese puente para llamarlo modelo de desarrollo? Te explico una cosa, usted tiene un gran problema. Uno, dejo mucho. Un gran problema. Dígame. Y son muy buenas preguntas, pero son varias. Ajá. Entonces, voy a elegir, porque Te resumo a una. Las tres me encantaron, pero... ¿Cuánto van a lograr cruzar los puentes? Ahí está. Que en eso está la práctica, muy bien. Y se lo voy a resumir con hechos. A ver. Porque da para... y me encanta. Con hechos, concretos. Nosotros modificamos un sistema de ingreso a la universidad. Ajá. Cuando llegamos, o después de muchos años, los jóvenes de las comunidades, esto usted puede revisarlo y siguen haciendo esos trabajos de investigación, me encantaría que lo hicieran. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Soyapango, el INSO, que es un instituto muy grande y muy conocido, en ese momento, con el director Crespín, un excelente director nacional, la psicóloga Rosa Guevara, perdón, doctora, la psicóloga, perdón, sigamos. Okay, disculpe. Egresaban cada año 300 jóvenes. ¿Cuántos cree usted que de ahí, porque es un buen referente como para tomarlo, cuántos cree usted que de esos 300 jóvenes iban a la universidad? Lo que dice el promedio nacional es que de cada 10 salvadoreños uno llega a la universidad. Bueno, si hacemos 330, diría usted. Diría yo, sí. Bien. De 300 llegaban 3. Okay. Cuando nosotros llegamos y cambiamos, gracias a las universidades, por lo menos a la mitad de universidades, convencimos para que aceptaran una metodología de ingreso distinta a la habitual. Armamos un proceso formativo con 11 actividades, en donde el joven de 7 debía cumplir estas actividades, ir a las empresas, descubría el mundo de las empresas, ir a las universidades, se encontraba por primera vez con una universidad, participaba en los refuerzos escolares con los jóvenes de las universidades que hacían sus horas sociales allí.
y una cantidad de actividades muy importantes que al joven lo preparaban desde todos los lugares para ingresar a la universidad. O sea, cambiamos eso que le daban esa beca que le daban al de 10 nada más, uno de cada 40 en el mejor de los casos, porque ni siquiera siempre en todas las escuelas públicas tenía acceso a una beca, por cientos y miles. Hoy, años más tarde, todos esos muchachos se han graduado. Estamos hablando de miles de jóvenes que se han graduado en todas las carreras imaginables, y el domingo que viene van a haber cientos y cientos de jóvenes en un encuentro que hacemos nosotros allí en la Casa de Integración, donde cualquiera puede hablar con ellos, y yo quiero reencontrarme con muchos. No los conozco a todos porque esto fue por miles y miles, entonces yo ya desconozco a muchos chicos que se han graduado. Pero lo que le quiero decir con esto, que me parece importante, es que hoy se naturalizó en muchos lugares esta relación que estaba totalmente desintegrada y desnaturalizada entre escuela y universidad. Hoy están instalados esos puentes. Y sector productivo. Y sector productivo, porque están las empresas que todavía siguen participando. Voy a hacer un llamado. Las empresas son fundamentales en la formación educativa de los jóvenes. Y voy a intentar que cada una de las empresas nos acompañe en este trabajo de capacitación. Es una vez por semana, es maravilloso. ¿En qué se beneficia? Le voy a contestar otra. Primero, entonces, ya lo más importante, nunca hemos armado, porque eso es lo que ha armado siempre. Quiero entender su ejemplo. Sí. ¿El ratio pasó de 3 a cuántos? Y al siguiente año, porque acuérdense que nosotros teníamos, durante 16 años el que apoyó fui yo. Después de 3, 4 años me ayudaron a mí, el Estado. Entonces yo empecé con la Universidad Pedagógica, con la UMA, que me ayudaron con 3, 4 becas de amigos, de cariño. Y pasaron al primer año 50 y al segundo año 75. O sea, cambió con una ayuda. Les debía a las universidades por meses hasta que conseguí un poquito más de apoyo. O sea, fue muy duro, fue muy duro. Ahora ya estamos pensando en 5.000, pero de los alumnos que quieran hacer, que quieran, mire, esto está montado para que toda aquella persona que quiera salir adelante, que nosotros le vamos a ir a hablar, le vamos a ir a explicar de qué se trata, le vamos a encontrar las mejores facilidades para que se pueda desarrollar en todos los sentidos posibles, lo haga. El que no quiera no es un enemigo. Algún día le hará el clic y se sumará después. Eso pasó igual con el tema de la educación, con los jóvenes que primero, a nosotros nos cerraban las puertas los directores, a nosotros los maestros no nos acompañaban. Pero voy a hacer una pregunta cruel, y esa es una, no, tranquilo, Alejandro. Tranquilo. Pero es lógica. A ver, para que se pueda llamar modelo de desarrollo algo que solo, si llega a 70, si pasó de 3 a 70, todavía quedan más de 230 marginados. Le queda, estoy hablando cuando era fundación, ¿eh? Ya. Es un tema de recursos. Si el Estado entra, claro. va a llegar a los 300. Yo le estoy 300. hablando de algo maravilloso. Que cuando nosotros éramos fundación, que todavía lo sigo siendo hasta fin de año, hasta el sábado tuvimos una actividad de fundación, donde ya empezamos, obviamente, y donde hay un apoyo del Estado también. Pero lo que no podemos pensar que este modelo de desarrollo va a cambiar toda la historia de este país en 10 minutos. El desarrollo en todos los niveles, lo que hay que entender, y hay que hacer un cambio de chip muy grande, es que debemos dejar de lado los proyectos aislados, los cursos aislados. El desarrollo requiere de mucho más, porque no queremos, el presidente tampoco quiere mejores pobres, queremos menos pobres. Mejores pobres. Ok, me gustó eso. Funcionario ad honorem. Sí, para los que no, es una expresión en latín, significa no hay salario, no le paga el Estado nada. Mire, yo sigo igual, Federico, me sigo pagando el pasaje de hotel, el pasaje de avión, el hotel, mi café, el taxi que me espera afuera, mi comida, el pasaje de mi señora. ¿Pero por qué, Alejandro? ¿Por qué? Porque lo sentí... ¿Así se lo ofrecieron o así lo pidió usted? No, lo pedí yo. No. Pero si usted hace un trabajo... No, pero no importa. ¿Cuál es el problema de recibir un salario por un trabajo? No importa. Yo esto lo hice por una convicción
por un amor por el país y por el pueblo salvadoreño y seguiré haciéndolo igual. Igual no va a faltar alguno que va a decir este se llena, pero bueno, eso es inevitable. Yo sigo siendo el mismo y no quiero cambiar y el presidente sabe que él tiene mi renuncia cuando quiere. No se lo dije, no hablamos de eso, pero él sabe que o sea, yo me siento muy acompañado. Mire, es más, Federico, mire lo que le voy a decir, un segundo nada más. Si esto fracasa, la culpa es mía. Pero, ¿sabe por qué? Ajá. Porque me dieron todo el apoyo, me están dando todo el apoyo político, en la realización, y yo estoy seguro, estoy confiado en que muchísimas instituciones del país, con la voluntad política que tiene el presidente, nos van a acompañar, y que si logramos hacer tantos cambios y tantas transformaciones siendo pequeños y en situaciones tan adversas. Usted recuerde, Federico, que yo tenía para entrar a cada comunidad, tenía que golpear la puerta para entrar y hablar con los muchachos, ¿no? Pero una dirección tiene que tener recursos, Alejandro. ¿Con cuántos recursos cuenta la dirección? Nosotros vamos a arrancar, el presidente hizo mención en su discurso, en su mensaje del día 14, con $30 millones. Ahora, eso hay que sumar lo que venga después y las organizaciones, esperamos, internacionales que acompañen. No es un problema de plata, Federico, esto. Ahora, sí, créame que no es un problema de dinero, aunque parezca mentira, es un problema de comprensión, de deseo, de ganas, de sumarse. 30 millones, Alejandro, que vienen del INSAFORP. Sí, señor. ¿Cómo se ha tomado usted las críticas? Quiero compartir otra vez, y ya voy a tocar el tema de las comunidades. Nos quedamos con el otro, no con el tema de seguridad. Sí, y ya lo retomo, pero esto es importante porque es un tema de financiamiento. Sí. Me lo colocas, Gerardo, por favor, en la pantalla, quiero que la gente lo pueda ver. Esto lo publicó la prensa gráfica, decía director de INSAFORP, todavía no tiene clara la incertidumbre de qué va a pasar con la... Más bien, tiene incertidumbre por qué va a pasar con la institución. Y en el artículo cita, Carlos Gómez, director del Instituto de Formación Profesional INSAFORP, dijo que a la fecha desconoce qué va a pasar. Él decía que había una cosa, era la propuesta de ley presentada, y otra lo que el señor presidente manifestó. Decía Gómez que va a esperar al final cuál es la notificación. ¿Qué va a pasar con el INSAFORP? Yo creo que el INSAFORP va a continuar. O sea, ¿usted lo asume como dirección? No. No. ¿Sigue siendo independiente? Yo creo que va a seguir siendo independiente. Mañana entiendo que va la ley, entiendo, no me tome exactamente, pero creo que va mañana, y si no en el transcurso de estos días, pero entiendo que el INSAFORP va a continuar. ¿Y esos 30 millones se le retiran al INSAFORP? Él continúa con 30 millones menos. Sí, y los, correcto. ¿Y esos 30 millones son contratación de personal, es prestación de servicios? Exacto, todos los proyectos. Ya. Un poco de contratación de personal, que estamos trabajando en eso. ¿Cuánta gente adscrita a la dirección habrá? 250 más o menos. Un poquito menos, 240. ¿Y qué tipo de personal es? Desde operativo, administrativo, legal y sobre todo programas. Ese es el corazón de todo esto y lo que más a mí me preocupa. Pero es una institución autónoma, Federico, usted entenderá, debe cubrir todos los parámetros legales, los tiempos del Estado también, si bien el presidente está acelerándolo permanentemente y está todos están tratando de empujarlo a una velocidad igual, hay tiempos. Ya. ¿Y los programas son de ejecución propia o ustedes irán al mercado y subcontratarán profesionales o organizaciones sociales? Hay 250 que van a ser de planta permanente, 240 creo que son, y después hay una cantidad que se van a sumar porque, por ejemplo, uno de los proyectos que requiere cientos de jóvenes profesionales, ellos van a estar por contrato, entonces no se suman, digamos, a la planilla permanente, ¿no? ¿Y este personal son psicólogos de los que usted hablaba? De toda clase de profesionales. Mire, yo invito a todos los profesionales. No hay un solo profesional en el país que no tenga trabajo en las comunidades. Hay trabajo en las comunidades. Lo que pasa es que, desgraciadamente, nos ponen en las cabezas y a las universidades que deben dar una vuelta de tuerca importante, deberían también
Y eso es lo que vamos a intentar hacer con todas las universidades, que se acerquen mucho más a la realidad del país. Los profesionales salen sin conocer la realidad de su país, donde viven millones y millones de salvadoreños. Cada uno, ¿usted cree que un ingeniero no ¿Predicará la dirección con el ejemplo y dará prioridad a los profesionales de extractos más o de sectores sociales más Seguramente, deprimidos? sí, seguramente. Okay. Ahora, la otra parte, usted se integra a este proyecto de seguridad que ha recibido críticas. Usted trabajó en comunidades empobrecidas, Alejandro, Todo el tiempo. todo el tiempo. Algunos de ellos, me imagino, con este tema del plan de combate, de guerra a las pandillas, ya no están en las comunidades, tuvieron que ser retirados. Exacto. ¿Conoce usted casos de personas que fueron retiradas injustamente, que se han denunciado en organismos internacionales? Conocí uno que no sé si fue... sí, bueno, al principio sí un caso que me llegó, que pude hablar con un amigo que conocía a otro amigo y luego salió. Es un caso de un joven de la comunidad que conocí y luego salió. Sí, ahora, después otro, como usted me pregunta, yo contesto. Yo voy al frente en las cosas. Después otro que yo casi hubiera puesto las manos en el fuego. Que no era. Que no era. Y era. Y después hicieron así, y era calladito y lo conocía. Tampoco era que venía a comer a mi casa, pero lo conocía y buenito. Y, ya. ¿Qué le contestas, Alejandro? Tú que has trabajado en las comunidades, usted tiene una visión muy interesante, porque usted lleva 20 años metido en las comunidades de alto riesgo y ahora trabajará en esas comunidades, pero desde el Estado, en la sexta parte del Plan Control Territorial. Por eso estoy preguntando esto. Sí. ¿Qué le contesta a quienes hablan de que lo que ha habido es un proceso de criminalización de la pobreza porque los que parecían estar en grupos pandilleriles probablemente es que vivían en zonas que eran controladas por pandillas, pero no lo eran ellos? Y si había un barrido y los encontraban hablando con gente porque probablemente eran sus vecinos y si no hablaban con ellos los mataban para poder entrar a la colonia. Sí. ¿Qué contesta a esas? Mire, yo lo que le puedo asegurar que durante 20 años, donde tuve que entrar a cada comunidad, y donde primero empecé hablando con los de 30 y a través de los años, como los iban matando, se iban escapando o terminaban presos, o ya no eran los que manejaban un poco la cosa, terminé hablando con los de 12, 14, 15 años. Ya. Peligroso. Mucho más peligroso los chiquitos que los grandes. ¿Por qué? Peligroso en su volatilidad para trabajarlos. Ya. Estoy hablando... Para entrar a las comunidades. Yo les decía, mirá que no te puedo dar nada, nosotros necesitamos que nos aseguren que podemos realizar todas estas actividades. E iban los estudiantes universitarios, iban los profesionales, íbamos todos ahí, ¿eh? Pero eso damos la vuelta de página. Ya pasó, por suerte, hoy se vive otro mundo, ¿no? Yo no puedo explicarlo a no ser que me den mucho más tiempo, pero que comunidades se conozcan entre sí, que la gente pueda disfrutar en su comunidad de las fiestas, de salir a la calle, de jugar con los amigos, algo que nunca tuvieron. Solo los viejitos recordaban esos espacios que podían de alguna manera antes de la guerra disfrutar. Un Salvador que casi nadie recuerda. Hoy, la verdad que esas comunidades están empezando a ver la vida de otra manera. Esto del plan de control territorial, el presidente hizo algo que todavía nadie entendió. Y por eso yo le debo estar totalmente agradecido a esta oportunidad magnífica que le da a los salvadoreños y a mí la posibilidad y la responsabilidad sobre todo, porque duermo muy mal. Muy mal. Es que estoy muy, es como es abrumador lo que luchar durante 20 años por algo y después ver que en uno radica gran parte de esa posibilidad de cambio. Es una responsabilidad, no sé si se entiende, pero en lugar de haber hecho la que hicieron todos, vamos con los temas de prevención, que a mí me encantaría discutirlo con los mejores intelectuales. Eligió el camino más duro. Eligió, vamos a combatir o a proponer, vamos a combatir la inseguridad o a proponer la seguridad a partir del desarrollo, no a partir de los modelos de prevención y vamos a dar un cursito acá y una atención allá y estructurar
un cambio que nunca termina de transformar a nadie. Sí aquellos, a José, a María, que pudieron ir a ese curso, o ellos que se pudieron atender con algún servicio especial. Esto lo que promueve es establecer puentes para naturalizar a esas personas que estaban desintegradas. Mire, yo el otro día, y hoy me voy a encontrar otra vez, el viernes me encontré con la jefa del World Bank, del Banco Mundial. Y yo le decía, faltan los intelectuales sociales. Han arrancado mal, lo siguen construyendo mal. Hoy me voy a encontrar otra vez a la 1 de la tarde en sus oficinas. Ha habido una manera de proyectar y de dar que no impacta, que no termina de transformar a la gente. Los que tienen la suerte de ir a ese beneficio o participar de ese beneficio pueden llegar a cambiar un poco, pero sin efectos multiplicadores en otros. Alejandro. Mientras que los que participan en la creación de estos puentes, naturalizan relaciones para que funcionen ellos y otros puedan transitar. Alejandro, una última pregunta, porque el tiempo, usted sabe, en televisión es un enemigo. Sí. ¿Cuál es el gran indicador de desempeño de esta nueva institucionalidad que ha anunciado el señor presidente y de la cual usted es la cabeza visible? Usted me dice, se integra dentro de este plan de control territorial. Me gustó la premisa que puso de que no hablamos de prevención, hablamos de desarrollo, son dos cosas muy diferentes. Pero si hablamos de desarrollo, entonces, ¿cómo sabremos al final del camino si se logró o no? Yo le decía a la jefa del Banco Mundial, ojalá dieran chance de tener una mirada mucho más amplia de la pobreza. Basta de si gana $1,50, $2, eso es extrema pobreza. No confundamos la extrema pobreza, donde hay una necesidad de asistencia en todos los estados latinoamericanos, africanos, etcétera, etcétera, donde hay que cubrir eso porque no tiene para comer, no tiene para vivir, no tiene... La extrema pobreza es otro capítulo que hay que tratar paralelamente. Sí, señor. Paralelamente. La pobreza, donde está concentrada, y se confunde a propósito muy fácilmente todo esto, donde está concentrada y donde no puede salir la gente a través de... pasan las generaciones y vive igual, es el gran núcleo de la población de los países latinoamericanos. Les digo, me encantaría que pudieran abrir sus cabezas y que le dieran un espacio a estudiar un nuevo modelo de medición que consiste en la cantidad y calidad de relaciones integradoras que tenga una persona y una institución. Si usted tiene un buen acceso, usted fíjese, Federico, y perdón que me estoy tomando, deme un minuto nada más para explicarle esto que es esencial, para medir. Si pudiéramos encontrar que la señora María, que antes no tenía acceso a un buen sistema de salud, que antes no tenía acceso a que ella o sus hijos estudiaran en la universidad o en estudios terciarios, si tiene acceso a la salud mental y a un montón al abogado, al trabajador social, etcétera, etcétera, si tiene acceso al arte, al entretenimiento, al buen descanso, esas son relaciones integradoras que le permiten a uno sentir profundamente que está viviendo y está construyendo su futuro y está saliendo de la pobreza. Ahora, es mucho más complejo lo que le estoy diciendo yo que medir fácil. Yo les digo, ustedes tienen un montón de casilleros a las organizaciones internacionales que les vienen bien a ustedes, pero que no son una referencia para ver si esa persona está viviendo, construyendo su futuro, saliendo de la pobreza. Si le he entendido, entonces el indicador será construir más relaciones integradoras. Exactamente. Bueno, Y vincularlo y posibilitándolo salir y viviendo mucho más feliz con todo eso. Alejandro, siempre es un placer compartir Muchas con gracias, usted. Federico, muy amable. Igual. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.